Yo soy María José Alcaraz Mesa, soy periodista, estudié estimulación temprana, que fue mi acercamiento con niños de la primera infancia con discapacidad. Ahora trabajo en un diario, en comunicación, y nací en San Luis del Palmar, un pueblo del interior de Corrientes. La literatura fue un mundo que descubrí y en el que me sumergí y en el que permanecí escondida muchísimo tiempo durante gran parte de mi infancia, a principio de mi adolescencia, cuando comencé a escribir. Y ahí fui saliendo del mundo de leer para pasar al de escribir y construir mundos. Y para mí escribir es un ejercicio de respiración. Cada palabra es una respiración necesaria para seguir viviendo. Las primeras obras significativas para mí fueron dos. Fue Willem van Budijn, de la escritora Elsa Bonnerman, y El Principito. Fueron dos grandes obras. Una porque se trata de una niña de 9 años que va a una función y se sumerge en ese mundo. Y tenía una frase muy linda que me gustaba que decía que hay que cambiar el mundo cuando uno es niño, porque si no, el mundo lo cambia. Y del Principito lo que me gustó es que es una historia que el significado cambia dependiendo de la edad. Entonces uno cuando lo lee de niño es una cosa, es una historia, de adolescente es otra, de adulto es otra. Entonces quería escribir una historia que fuera así. Cuando era niña teníamos una biblioteca en casa, mis padres eran maestros, ahora ya son jubilados, y esa biblioteca fue una gran puerta. Y yo entraba a ese mundo de los libros y cuando salía y iba a la plaza, iba a la escuela, no era un mundo que todos conocían, el de la literatura. Tuve unos pocos amigos con los que coincidimos que también tenían padres maestros y quizás por ahí les llegaban los libros. Eran, digamos, inaccesibles en un pueblo donde no había librerías. Hasta el día de hoy creo que no hay librerías. Pero San Luis es conocido como el pueblo peregrino de las grandes peregrinaciones y tenemos como santo patrón un rey francés. Entonces siempre se trató de esto, de migrar, de explorar, de animarse a caminos y a otros lugares y a otros mundos. Este libro es el primero que escribí, pero escribo como ejercicio todos los días y este libro es una recopilación de cuentos que se escribieron durante 10 años. A mí me pasaba que necesitaba explicarme las cosas que me sucedían en la vida y me di cuenta que el lenguaje que tenía era el de cuentos de hadas. Entonces cada vez que me quería contar una vivencia mía para entenderla, me la contaba como un cuento. Así las fui juntando y era mío, era personal, era mi diario íntimo y entonces falleció mi abuela. Y yo venía de estar muy mal, este libro gira este libro gira alrededor de la salud mental. Y yo venía de una racha muy mala en la que no me podía recuperar y siempre tenía bajones. Comencé terapia, estuve un par de meses y falleció mi abuela. Dicen que la resiliencia, que es la fortaleza que uno desarrolla con las adversidades, es posible si por lo menos tenemos una persona que nos diga que nos ama y que nos va a apoyar y que nosotros podemos. Y esa persona para mí era mi abuela. Y cuando ella falleció, creo que este libro fue juntar todo. En días junté lo de 10 años, me contacté con una editorial y solo quería que fuera publicado. Y era mi regalo para ella. Y días antes de su cumpleaños me avisan que el libro estaba y que ya estaba impreso. Así que de esa manera fue decidir compartirlo con el mundo. Y a veces el mundo se entiende como muchísimas personas, pero en realidad es un libro que se imprimió en muy pocos ejemplares y llegó quizás a la gente que tenía que llegar. Los cuentos de este libro acompañan a una protagonista. La creé como personaje para poder unir todos esos cuentos. En la vida yo creo que morimos y nacemos muchas veces. Vamos pasando por distintas versiones de nosotros. Entonces este personaje lo hace. Este personaje nace con una discapacidad, nace con algo roto,
algo que le falta, y todo el largo camino es para sentirse entera, y que eso de sentirse entera no tiene que ver con algo externo, sino con algo interno. Y tiene sus luchas, tiene muchas luchas, y sobre el final pareciera ser que va a perder, que está ante una derrota. Y en realidad es cuando llega la parte de la batalla final y de ganar esa batalla. Entonces, a lo largo de los cuentos exploro mucho las distintas vivencias de cuando tenemos nuestra salud mental afectada. Hay un rey loco, hay una madre que tiene que abandonar a sus hijos, hay personas que tuvieron heridas que nunca pudieron sanar, hay personas muertas que nunca se pudieron olvidar, a dioses que se repiten una y otra vez. Y eso, son cuentos de hadas quizás un poco oscuros por momentos, tristes, pero de una lucha constante y de nunca rendirse. Y se trata de estrellas, y las estrellas tienen algo de que se ven cuando hay oscuridad. Entonces es tomar una o tomar varias y seguirlas y caminar. Para mí la magia es conexión y es amor. Y para mí el amor no hay que limitarlo a lo romántico. El amor tiene muchísimas formas. Y magia es crear. Y en el cuento, la protagonista se va encontrando con personas que puede compartir esa magia. Y va creando. Y es amor. Siempre que creamos algo hay amor detrás, hay magia. Para mí esa es la magia de la literatura. El conejo de la luna era un libro que lo concebí, lo parí, lo di al mundo y dejó de pertenecerme a mí. Cerré una etapa, cerré luchas, me declaré victoriosa y ahora siguen otros libros. Sigo contando mis historias, sigue habiendo otras. No sé si tendré el empuje o la motivación para juntar todo y publicarlo, pero en realidad es una historia que sigue porque sigue conmigo y sigue con mi manera de entender la vida. Me gustaría que el libro llegue a las personas que tienen que llegar, a las personas que necesitan una estrella. Cuando empezaba a vender los primeros ejemplares siempre puse una dedicatoria y siempre le ponía que se lleven esta estrella bajo el brazo y que busquen sus estrellas para poder salir. Todos pasamos por momentos en los que hay mucha oscuridad, hay muchas sombras y hay que buscar esa luz y aunque otros te digan y otros te las muestren o yo incluso les dé este libro, es la lucha de cada uno, pero es saber que no estamos solos. El libro se llama Los cuentos del conejo de la luna porque durante toda mi vida busqué la luna y dentro de la luna vi un conejo. Entonces yo me imaginaba que la luna era una mujer que tenía un cabello negro y su vestido era blanco y sobre su vestido había un conejo. Y ese animalito al comienzo de la historia es secuestrado. Entonces una niña se ofrece a ser el conejo de la luna y la luna le cuenta cuentos que luego el conejo los cuenta a su vez. Y los cuentos comienzan con esta historia que en realidad es mi primera historia. Es un cuento inspirado en mi mamá que tuvo depresión posparto cuando yo nací y me llevó muchísimos años entendernos, formar una relación, entender que ella tuvo muchas luchas y hoy poder decir que ella venció, yo vencí o seguimos en luchas internas, pero estamos unidas. Entonces, para comenzar, obligadamente tenía que ser el primer cuento y se llama Melancolía. Esta historia comienza con una estrella triste.
Una dama que se sentaba en la ventana de su torre a llorar la angustia aprisionada de su interior. Sus alas hechas de niebla caían por su espalda como un manto y alisaba con sus manos temblorosas la falda de un vestido bordado con luces del alba. Su larga cabellera oscura cubría sus hombros, rozaba la alfombra bajo sus pies. Sobre su frente tenía una diadema que la identificaba como la princesa Doira de la Ciudadela de las Estrellas, y por quien lloraba era su padre, el orfebre, que con sus propias manos había armado las coronas de las últimas 3 reinas. Se celebraban los funerales en el palacio, pero los médicos de la corte le habían prohibido la despedida en consideración a su estado. Esta estrella triste se abrazaba al vientre redondeado que curvaba su vestido, donde crecía una niña bañada en su tristeza. En algún momento de nuestras vidas todos nos rompemos, algunos más pronto que otros. El nacimiento de esta niña se dio en el atardecer, y entre los sollozos de su madre, que seguía aferrada a esa melancolía enferma que la condenaba al llanto de todos los días. Sucedió que esa misma tristeza se cerró como una coraza para la niña dentro del vientre. Tuvo que abrir sus diminutas y frágiles alas para romper esa seda que la envolvía, y al hacerlo, fue como si pedazos afilados lastimaran a su madre y a ella en el mismo momento. En un único grito su madre liberó todo ese dolor que le carcomía el espíritu y fue libre al fin. Pero las alas de la niña que acababa de nacer eran retazos quebradizos que la partera tuvo que cubrir con una manta. De la más profunda melancolía de su madre había nacido, sacando fuera todo ese dolor callado que la estaba matando. El sacrificio fueron sus alas, que la hizo una criatura incapaz de volar en una ciudad que pendía de las nubes más elevadas, donde todos los habitantes vagaban con sus pies suspendidos en el aire y ascendían hasta las constelaciones con sus alas, para que estos mapas siguieran guiando a los merodeadores de la tierra. Heredó una cabellera tan oscura como su madre, que usó para esconder su defecto, ese par de alas rotas. Les regalo esta estrella para su camino. Nos vemos en el puente boreal.